Hola a todos y a todas, para quienes no me conozcáis, mi nombre es Vanessa Carbonell, soy educadora canina de Dirsis Animal y hoy vengo a YouTube con este nuevo vídeo en el que vamos a hablar de uno de los temas más demandados y más importantes a la hora de convivir con un perro, que es el lenguaje y la comunicación canina. Así que vamos allá. Lo primero que vamos a hacer, como bien sabéis los y las que me conocéis, es contextualizar un poco el por qué hago este vídeo. Bien, pues la razón es muy simple. Como todos los buenos y buenas perroristas saben, a la hora de convivir con un perro hay 3 conocimientos fundamentales que debemos tener para poder darle una buena calidad de vida y por tanto tener una buena convivencia. El primero de ellos es saber qué es un perro y qué necesidades tiene, ya que son muy distintas a las necesidades que puede tener un humano en cierto punto. El segundo es cómo se comunican los perros y el tercero cómo aprenden. Por tanto, hoy nos vamos a centrar en el segundo pilar fundamental, que es cómo se comunican los perros. Bien, pues vamos allá. Punto número 1. ¿A qué nos referimos con lenguaje y comunicación canina? Pues bueno, creo que este punto no requiere mucha explicación, pero aún así vamos a contextualizar un poquito, que a mí me gusta siempre mucho hacerlo. Lo primero y principal que hay que tener en cuenta es que no solo somos dos especies diferentes, es decir, un perro y un humano, sino que somos especies de familias diferentes. Es decir, básicamente es un primate, nosotros, un primate conviviendo con un cánido, con un perro. Por tanto, no solo somos especies diferentes, sino que venimos de familias diferentes. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver las conductas innatas o prototípicas en un primate con un cánido. Teniendo este punto de partida, pues ya podemos hacernos una idea que el lenguaje que utiliza una y otra especie no tiene absolutamente nada que ver. Y en este caso se confirma esta idea, ya que, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de los primates, solemos ser especies que utilizamos mucho la comunicación verbal. Los humanos, sobre todo, hablamos muchísimo por encima de nuestras posibilidades y los cánidos, en cambio, es una especie en la que se utiliza muchísimo más el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, como por ejemplo la cola, las orejas, las expresiones faciales y las posturas del cuerpo en general, ¿no? De hecho, para los perros es muy confuso que nosotros utilicemos tanto el lenguaje hablado. Les confunde, porque ellos se fijan muchísimo más en nuestro lenguaje no verbal. Por tanto, y en resumen, cuando estamos hablando de lenguaje o comunicación canina, nos estamos refiriendo a esto, a qué pautas de comunicación utiliza la especie canina respecto a la humana y cómo podemos aprender a interpretarlos o a comunicarnos con ellos. Porque una cosa tenemos clara, tanto ellos como nosotros estamos constantemente comunicando. Una cosa es que estemos comunicando verbalmente, pero corporalmente o no verbalmente estamos comunicando constantemente. Y de hecho los perros son buenísimos leyendo nuestro lenguaje no verbal. Muchas veces se dice que los perros nos conocen más que nosotros mismos. Punto número 2. ¿Por qué es importante conocer las pautas comunicativas, la comunicación o el lenguaje canino? Pues yo lo he dividido en 2 razones principales. La primera de ellas, y considero que es con la que tenemos una obligación moral al convivir con un perro, pero bueno, aún así la voy a detallar, es simplemente porque conocer la comunicación canina y poder interpretar el lenguaje de los perros nos va a permitir mejorar nuestra convivencia y tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y creo que eso está dentro de las obligaciones morales a la hora de convivir no con un perro, con cualquier otra especie con la que estemos conviviendo o incluso con un humano que hablara un idioma diferente a nosotros. Si conviviéramos con un japonés, pues para mejorar nuestra convivencia estaría muy bien aprender japonés para poder comunicarnos, ¿no? Y mira que en el caso del japonés lo único que sería diferente sería el lenguaje verbal. El no verbal sería compartido, ya que dentro de la misma especie, de la especie humana, pues podemos comprendernos sin necesidad de aprenderlo explícitamente porque son pautas de comunicación innatas, nacemos con ellas. Pero la de los perros no sabemos interpretarlas de forma innata. Esas son las que tenemos que aprender a interpretar. Y la segunda razón por la que considero que es muy importante aprender lenguaje y comunicación canina es porque aprenderlo, saber interpretarlo y analizarlo nos va a permitir prevenir problemas graves, problemas emocionales graves o problemas de conducta que pueden ser muy perjudiciales para la convivencia, como pueden ser problemas de agresión, de reactividad por la calle, de miedos, etc. Y vamos a pararnos en este punto un poco para poder explicaros un poquito por qué. La mayoría de problemas emocionales graves, por no decir todos, que puede desarrollar un perro no se inician o no aparecen de la noche a la mañana, sino que se van desarrollando progresivamente. Si no conocemos y no sabemos interpretar el lenguaje de los perros, no podemos prevenir o no podemos darnos cuenta de que se está desarrollando un problema. Cuando un perro está empezando a desarrollar un problema relativo al miedo o al estrés o a la ansiedad o a la reactividad respecto a algún estímulo, si no sabemos interpretar el lenguaje canino no vamos a poder saber que se está desarrollando el problema. ¿Y cuándo lo vamos a ver el problema? Cuando ya es demasiado tarde, cuando ya es tan grave que ya vemos al perro directamente agrediendo o ladrando o huyendo de determinado estímulo. Ahí ya el problema lleva fraguándose mucho tiempo. Y antes de entrar en detalle un poquito en cuáles son las señales típicas que podemos ver en el día a día con nuestros perros, voy a pasar al siguiente punto para que entendamos qué tipos de señales existen y qué tipo de comunicación utilizan los perros antes de meterme a explicar el por qué es tan importante aprender comunicación canina para prevenir problemas. Así que vamos al punto número 3,
que se refiere a tipos de comunicación y tipos de señales. Bien, los perros tienen 4 tipos de comunicación diferentes. La primera es la química, que se refiere al olfato y al gusto, es decir, los perros pueden comunicarse entre ellos a través de las sustancias como la orina o el rascado. Cuando rascan durante el paseo están dejando su olor ahí y eso comunica a otros perros que vienen determinadas cosas, etc. Es decir, ellos también se comunican a través de las señales químicas. El segundo tipo de comunicación es la táctil, que se refiere al tacto, pues por ejemplo cuando un perro te da con el hocico o te toca con la pata, ese también es un tipo de comunicación a nosotros o entre ellos. El tercer tipo de comunicación se refiere a la acústica, la que tiene que ver con el sentido auditivo, pues los ladridos, los gruñidos, etc. Eso es un tipo de comunicación acústica. Y la cuarta estaría referida a la comunicación óptica, la que tiene que ver con lo visual, pues a lo mejor posturas corporales, rigidez o estar más relajado corporalmente respecto a otro perro, a otra persona, etc. Es decir, que los perros utilizan todos los sentidos para comunicarse con otros miembros de su misma especie o de otras especies como podemos ser nosotros. Bien, esto estaría referido al tipo de comunicación que puede emplear un perro y ahora vamos a centrarnos en qué tipo de señales puede emitir un perro. Básicamente, y por simplificarlo al máximo posible para que lo pueda entender vuestra abuela, vamos a hablar de señales de buen rollo, es decir, señales de estoy cómodo, esto me gusta, estoy jugando o estoy a gusto, etc. Señales de mal rollo o de dame espacio o de incomodidad en general. Y señales tranquilizadoras, ya sea hacia uno mismo o hacia los demás. Es decir, que señales a través de las cuales intentan relajarse o tranquilizarse a ellos mismos o tranquilizar a otros individuos que estén en esa misma escena. Por poner algún ejemplo de algunas de estas señales, pues por ejemplo, una muy conocida es cuando los perros se relamen el hocico, este gesto de hacer así, que a mí no me sale muy bien, pero básicamente os pondré algún clip de algún perro haciendo eso o alguna foto. Esas señales son señales tranquilizadoras o señales un poco de incomodidad. Es decir, nos dicen que el perro no está muy a gusto en la situación y que seguramente analizando el contexto podamos interpretar qué es lo que quiere o qué es lo que está ocurriéndole a nuestro perro. Pero por lo general son señales de mal. Otra señal bastante prototípica que nos dice que el perro está incómodo o que requiere que la situación cese o que le den espacio, etc., es el hecho de girar la cara así. Cuando alguna persona a lo mejor se acerca muy de frente a un perro, cosa que es bastante aversiva de forma innata para los perros, que esto entraría en el punto número 1 que hemos hablado al principio de qué es un perro y qué necesidades tiene, que ya hablaremos en otros vídeos, pues por lo general muchos perros giran la cara así, como diciendo, no estoy muy cómodo, no es una situación que me resulte muy agradable. ¿Y por qué quiero hablar de algunas de estas señales? Pues porque en el último punto vamos a hablar de por qué es tan importante saber interpretarlas para que el perro no escale a siguientes formas de comunicación que ya pueden suponer un problema de convivencia muy grave como puede ser la agresión. Bien, antes de meternos en cómo puede ser que un perro escale de utilizar ese tipo de señales de aviso o de incomodidad hasta utilizar la agresión en una situación en la que está incómodo, no le gusta o tiene miedo. Lo primero que tenemos que saber es que los perros viven para evitar el conflicto. Muchas veces pensamos, porque lo que más se suele ver son conflictos entre perros, perros que intentan agredir, perros que ladran, y parece que los perros buscan el conflicto activamente, que muchos perros se ven involucrados en conflictos diariamente y la realidad es que muchos de estos perros se ven en esa tesitura porque nosotros les hemos puesto en esa tesitura por no escuchar sus señales previas de aviso, ¿no? Por tanto, hay que saber que, sobre todo en las especies sociales, y no hablamos solo de perros, evitar el conflicto es de suma importancia para la supervivencia, porque en el caso de los perros que son domésticos no, pero como sabéis los perros provienen del lobo y todas las especies que son sociales y viven en grupos necesitan urgentemente evitar los conflictos, porque un conflicto con otro miembro de su especie puede suponer que o acaben heridos o que acaben gravemente heridos y eso pueda suponer la muerte o que les echen del grupo y tenga que buscarse la vida de forma solitaria, cosa que para una especie social es muy complejo. Por tanto, estamos programados nosotros también para evitar los conflictos. Por eso tenemos toda esta serie de señales previas que van avisando al otro individuo de que estamos incómodos, de que algo no nos gusta, etc. Pero ¿qué pasa si un perro en este caso emite esas señales de aviso, como pueden ser las que hemos comentado, relamerse, girar la cara, etc., y no es escuchado? Es decir, esas señales no son reforzadas en el sentido de que la situación cese o el otro individuo le deje. Pues que el perro se ve en la necesidad de avisar de otra manera. Y ya pasan a las señales de amenaza, por llamarles de alguna manera, como puede ser el gruñido, ¿no? ¿Qué suele pasar pues en el mundo de los tutores de perros? Que antiguamente se hablaba mucho de esto de que un perro no se le puede permitir gruñir, pues que el gruñido suele ser castigado. ¿Qué pasa? Que si las señales previas de aviso no le funcionan, el gruñido es castigado, pues el perro ya no tiene otra herramienta para avisar que no sea agrediendo. Y yo siempre digo lo mismo, y espero que no se malinterprete, en el sentido de que la agresión no es algo malo, no es algo que hace a un perro malo, sino que la agresión es una conducta más, es una conducta herramienta más que está dentro del repertorio conductual de muchos individuos, en el nuestro también. De hecho, nosotros no la usamos más
por normas sociales, básicamente, porque si no también haríamos uso de ella. Pero básicamente la agresión es una conducta herramienta más y la van a utilizar si se ven en la necesidad. Pero lo que quiero que entendamos es que un perro no va a elegir nunca como primera opción la agresión, a no ser que por su historial pasado, es decir, si le ha ocurrido muchas veces que ha intentado usar señales previas de comunicación y han sido ignoradas, el gruñido ha sido castigado o simplemente ignorado, no ha funcionado, pues va a pasar a su última herramienta, que es la agresión. Y simplemente hemos permitido que escale, que el perro se vea en la necesidad de utilizar la agresión para comunicar su incomodidad o su malestar. Y como comentar todo esto de forma hablada es un poco abstracto, os voy a poner un vídeo muy cortito en el que se va a ver esa escala de las señales de aviso a las señales de amenaza a la agresión. Hay que entender varias cosas respecto a esto. Un perro puede, en una situación concreta, pasar de unas señales de aviso a la agresión, o puede ser que a lo largo de su historial de aprendizaje, es decir, a lo largo de su vida, tenga unas etapas iniciales en las que utiliza mucho las señales de comunicación, no le funcionan, tenga otra etapa en la que ya no las utiliza y ya no las vemos. No las vemos porque simplemente en el pasado han sido castigadas, por tanto el perro ha aprendido que no sirven para nada y no las utiliza. Es decir, son los típicos perros que la gente me dice que muerden sin avisar o que no dan ningún tipo de señal de aviso y que directamente pasan al gruñido y a la agresión. Pues esto es porque en el pasado esas señales de comunicación se le han castigado. When I heard he was coming on, I was so happy. I just adore dogs, but I'm especially happy to meet you after your story yesterday. He's a mastiff, right? He's a Dogo Argentine. Okay. So he's an Argentinian Mastiff. Okay, okay. You're gorgeous. You're gorgeous. Oh, I'm so glad you're okay. You too. You too. Thank goodness for you. Yeah. Gosh, have a great weekend. Thank you. Happy Valentine's Day. Gary, yeah. Okay. All right. Un último detalle que tengo que comentar respecto a las pautas de comunicación canina es que no podemos tomar una señal como un único significado. Es decir, una señal hay que contextualizarla siempre, porque por ejemplo un bostezo puede tener un significado en un contexto y otro en otro. Mover la cola puede tener varios significados dependiendo del contexto. Suele haber un mito relacionado con que cuando los perros mueven la cola es porque están contentos y nada más lejos de la realidad. El movimiento de cola está asociado a la excitación y puede ser por situaciones agradables o situaciones desagradables, etc. Por tanto, nuestra recomendación es que os forméis respecto al lenguaje canino. Es muy, muy importante, porque sin estos conocimientos no podemos prevenir problemas y básicamente nos estamos poniendo en lo peor. Pero si no quisiéramos ponernos en lo peor, simplemente no podemos comunicarnos y entendernos con un ser con el que convivimos y no tiene ningún sentido. Así que dentro de esas 3 claves fundamentales que os hemos dicho que toda persona que convive con un perro debe saber qué es un perro y qué necesidades tiene, que hablaremos en próximos vídeos, etcétera, cómo se comunican los perros y cómo aprenden. Cómo aprenden se refiere al área de psicología del aprendizaje, cómo se comunican a comunicación canina y qué son, sobre todo, al área relacionada con el Unwell, ¿no? Pues esas 3 áreas son las que nosotros tocamos siempre en los seminarios básicos de educación canina, los seminarios de cachorros y los seminarios de jóvenes y adultos. Por eso se llaman formaciones básicas, porque están en los conocimientos básicos que toda persona que convive con un perro debe conocer. Que por cierto, respecto a este tema tenemos una buena noticia y es que ya tenéis disponible nuestro seminario de educación y socialización de cachorros y seminario de educación canina para perros jóvenes y adultos, en el que hablamos de estas 3 claves, online, en diferido, para verlo a vuestro ritmo desde casa, estéis donde estéis. Así que ya no hay excusa, estés en la parte del mundo en la que estés y dispongas del tiempo que dispongas, puedes acceder al seminario pregrabado. Son 10 horas de formación en las que hablamos de qué es un perro y qué necesidades tiene, cómo se comunica y cómo aprende, para que puedas tener la formación básica necesaria para convivir con tu perro y tener una buena calidad de vida y una buena convivencia. Por cierto, este seminario online en diferido incluye una consulta conmigo para resolución de las posibles dudas que te hayan podido quedar y para acabar de pulir todos esos pequeños detalles que a lo mejor quedan después de esas 10 horas en las que tocamos o en las que te redescubrimos lo que es un perro, básicamente. Bueno, pues espero que este vídeo os haya gustado y sobre todo os haya sido útil. Creo que es muy importante recordar que los perros se esfuerzan muchísimo por comprendernos a nosotros, los humanos parlanchines, y a veces está bien replantearse si nosotros hacemos el mismo esfuerzo. Y entendiendo cómo son las pautas de comunicación y el lenguaje canino, pues habremos dado un paso de gigante en la mejora de nuestra convivencia. Recuerda que nos puedes seguir por todas nuestras redes sociales, estamos principalmente en Facebook, Instagram y en YouTube.
y que en Instagram hacemos encuestas, resolvemos preguntas, hacemos muchas cosas divertidas para poder estar en contacto con vosotros. Y además todos estos temas de estos vídeos los vais planteando vosotros, así que ya me iréis diciendo sobre qué queréis los próximos vídeos. Pues nada, muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.